podríamos denominar, si se me permite, urbanitas, en aquellos que habitamos en lugares urbanizados, no siempre beneficiosos, por supuesto, tantos estímulos, la debilitación de los valores y, en definitiva, el alejamiento de la naturaleza. Bueno, yo creo que, por tanto, es muy pertinente este tema, esta conferencia que nos va a animar a reflexionar, a extraer alguna conclusión y luego pues a ponerla en práctica una vez que la consensuemos. Y por mi parte agradezco de nuevo vuestra presencia y voy a pasar el micrófono a la profesora Limón Mendizábal. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, y para mí sin duda es un placer esta tarde estar aquí con estos dos compañeros, con vosotros, y porque realmente este tema, yo siempre recuerdo que mi primer trabajo cuando vine a estudiar a Madrid fue uno que nos encargó el profesor Ibáñez Martín, la formación humanística hoy. Y siempre fue un trabajo que mi padre era psiquiatra, ¿verdad? Y él, bueno, compró una cantidad de libros para hacer el trabajo, para la importancia del humanismo en la formación, en los valores y en la pedagogía, pues entra de lleno. Y sin duda estoy en esta mesa con dos humanistas, sin duda. El profesor José Ángel López Herrerías, catedrático de Pedagogía Social, y que hace además realidad pues todos esos valores sociales, y también el profesor Valentín Martínez Otero, que es un humanista y para mí sin duda pues son un ejemplo de trabajo, de superación, de ilusión por el trabajo. Y en el caso del profesor López Herrerías, pues siempre valoro esa ilusión que nunca la ha perdido por iniciar nuevos caminos en la pedagogía y en las distintas ciencias, porque si aborda el tema del fútbol, pues lo hace desde esa dimensión pedagógica también que tiene. Y bueno, en una sociedad, como ha apuntado el profesor Valentín Martínez Otero, que tendré que leer ese artículo que has señalado, esto pues es una sociedad muy poliédrica, con muchas aristas, y necesitamos de un nuevo humanismo comprometido a nivel, sobre todo, de que cada uno aporte su granito de arena en la construcción de esta sociedad mejor, más amable, más agradable, y en el que todos tengamos posibilidades de desarrollarnos. Y para mí, pues agradezco mucho la invitación que se me ha hecho a esta mesa, porque yo venía a escuchar esta conferencia, pero sin duda gracias de todo corazón a vosotros dos y al profesor López Herrerías también. Muchas gracias. Muchas gracias, Chayo. Tiene la palabra el doctor López Herrerías. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias. Ustedes también son humanistas, ¿eh? Muchísimas gracias, Rosario, amiga Chayo, por tus palabras y tu presencia. Y muchísimas gracias, Valentín, por la generosidad de tu centro y por tu propia generosidad. Pienso que estaría, pero bueno, es difícil cambiar el formato, pero más que una conferencia yo quisiera tener un rato de diálogo con ustedes, aunque esto de la tarima y demás pero bueno, aún manteniendo el formato, porque cambiarlo sería un totum revolutum y no fácil, vamos a, precisamente, pero no se preocupen mucho del papel, en el punto primero, que aún no tiene número, dice conferencia, confero. ¿Se han dado cuenta que cuando el doctor Martínez Otero ha dicho algo de una etimología se ha referido a mí? Porque claro, para decir una etimología tiene que pedirme permiso, porque él sabe que a mí esto de las etimologías me gusta mucho. Pero es que es curioso, es bonito, ¿no? Pensar que la palabra conferencia, que semánticamente la hemos traducido por voy a un sitio donde espero que me ilustren de manera sabia, y no sé si decir rotunda, por algo,
tiene una etimología que dice casi lo contrario que conferencia en nuestro uso semántico. Y es que conferencia significa algo como que voy a aportar con otros algo que tenemos que aportar, entendiendo por aportar aquí, voy a decir, voy a pensar, voy a hablar, voy a opinar con otros, cum fero. Fero es un verbo latino que significa llevar, traer, fero fers ferre tulilatum, llevar. Discúlpenme que ahora que no se estudia latín, como ustedes han estudiado latín, pues lo podemos. Bueno, entonces yo voy a procurar decirles algo que tenga algún sentido, procuraré no hablar más de media hora como mucho, y esto que digo, lo digo para que aunque no hace falta, no seamos muchos, podamos generar una traída entre todos a la temática que nos preocupa. Y otra pequeña como sugerencia, advertencia o indicación que les quiero hacer es que me gustaría más que hablar de una manera lógica, muy precisa, hablar desde el sentimiento. O sea, hablar desde el trasfondo existencial que a mí me provoca esta hoja que aparentemente pues, es una hoja que trasluce eminentemente ideas. Pero claro, todos tenemos que tener conciencia, yo creo que esto es así en todos los casos, que todas las personas que se dedican o nos dedicamos a intentar decirle a alguien algo de cómo vemos el mundo, si lo hacemos no es tanto por la exigencia lógica en sí misma, sino por lo que la vida nos dice, porque hay algo con lo que estamos un poco desajustados. Antes de entrar comentaba con dos amigos que les decía en broma que voy a dejar de ver los telediarios, porque los telediarios son dominantemente lo mismo que Valentín brillantemente ha estado haciendo como introducción a mi charla, porque él ha captado muy bien, cómo no, de qué estaba encerrado detrás de este título. Y se han dado cuenta que ha dicho lo de la inmigración, lo del urbanismo. Estamos todos como diciendo, Dios mío, aquello que creo que Cernuda escribió, no sé si es de Cernuda o de Unamuno, que se quejaba a Dios diciéndole, ¿a qué mundo tan mal hecho me has traído? Haciendo voz de niño, o sea, como un niño que le decía a la divinidad, ¿a qué mundo me has traído? Aquí también ya he citado que lo que a mí me preocupa está ligado a una frase del Quijote. Le dice don Miguel a Sancho, amigo Sancho, cambiar el mundo, ya lo he dicho y bueno, ustedes probablemente lo recordarán. Amigo Sancho, cambiar el mundo no es asunto ni de locura ni de utopía, sino de justicia. O sea, pasar por la vida, pasar por los minutos de la vida y no tomar conciencia de que el mundo sí es así, porque la condición humana es así, pero podríamos hacer algo para que intentásemos que fuese de otra manera. Aquello que dice Rorty, un filósofo americano del norte, estadounidense, ¿en qué humano estoy dispuesto a convertirme? Pues bien, yo siento que no nos podemos conformar con el estilo de vida que nos hemos establecido y que está ligado a expresiones que los intelectuales, y a mí eso también me deja insatisfecho, ya llevamos 3 post, o sea, ya hay academia que en vez de decir más por dónde podríamos ir, nos dicen que sí, que tenemos enfermedades del alma, por así decirlo, enfermedades culturales, porque es que estamos después de postmodernos, posthumanos y postverdadero. Ya la verdad no existe, estamos después de la verdad. Posthumano, que es la última cosa que vi en un libro que me enrabietó, valga la expresión, porque ¿qué es esto de que estamos posthumanos? Estaremos post de algún tipo de pensamiento que hayamos tenido sobre cómo vivir la existencia, pero no digamos a eso posthumano, sino a un post de algo que predominó a lo mejor durante el siglo XVIII
y parte del XIX, y de lo cual nosotros somos nietos de esas realidades. Entonces, a mí me preocupa más qué de positivo podemos proponer que estar analizándonos como en crisis de depresión colectiva, porque estando en crisis de depresión colectiva, que yo sepa, no vamos a ir a ninguna parte que merezca la pena. Entonces, yo siempre he tenido, desde eso, no siempre, pero hace ya bastantes años, cierto interés por la ilustración. Ya saben que la ilustración es el movimiento sociointelectual, de fuerte raigambre en Europa, que luego se extendió por el mundo. Podríamos decir, por ejemplo, las revoluciones de los países hispanoamericanos para independizarse de la metrópoli, o sea, de España, estaban influenciadas por las ideas de la Ilustración. Y digo ese ejemplo, pero podríamos poner varias decenas de ejemplos con cierta inmediatez. ¿Y qué es la Ilustración? Es un tiempo en el que también, con conciencia de crisis, con conciencia de que había que seguir adelante por algún camino, algunas personas, en Europa, en Francia, los conocidos Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire, etc., en Alemania Kant y alguno más, en Inglaterra igual, en España el padre Feijóo, Jovellanos, etc., pues eran personas ilustradas. El ilustrado, ¿por qué se caracteriza? Porque era como el cénit o la cumbre de una evolución que venía incoada, iniciada en los griegos clásicos, no los griegos de la tragedia o los griegos de la comedia. Cuando digo griegos clásicos me refiero a los racionalistas griegos, los tres grandes, Sócrates, Platón y Aristóteles, y toma cuerpo de nuevo en el siglo XVI, cuando los científicos descubren que la Tierra no es el centro del mundo. Porque todo lo que pasó en el Renacimiento y a partir de ahí, el deísmo, Newton, Dios ha escrito la naturaleza en lenguaje matemático. Como el hombre podía ser matemático, Dios se creía primo hermano de Dios, el hombre se sintió primo hermano de Dios. ¿Qué hace un primo hermano de condición humana? Arrinconar a Dios y ponerse él en su lugar. Aquí está el Dios nuevo. Los valores no existen, los valores los pongo yo. Y esto nos ha traído hasta aquí. Pero voy a volver un poquitín, que me he desviado de un poco más la Ilustración. Voy a fijarme en dos cosas, en dos ideas de la Ilustración. Una de Kant. A mí la Ilustración me gusta como actitud ante la vida. Repito, es una actitud por la cual los hombres del momento pretenden dilucidar y dar razones de cómo es nuestra existencia. Lo que pasa es que a mi modo de ver se equivocaron. Y uno de ellos es Kant. Kant recoge una frase que a mí me gusta, pero llevada a su extremo resultó fatal. Atrévete a pensar. Sal de la minoría de edad. Y Kant, que era un filósofo prudente, muy racionalista, muy poco dado a lo que hoy llamaríamos tweets o medios de comunicación, él escribió sus tweets en la época. Y el gran tweet, los dos grandes tweets de Kant ya los he citado. Atrévete a pensar, o sal de la minoría de edad, que es la misma frase dicho de dos maneras. Humano, deja de estar dominado por temores ancestrales que gobiernan tu vida y ponte a pensar por tu cuenta cuál debe ser el camino que debe llevar tu existencia. Y luego otra idea, que esta no es de Kant, que es de Erhard, este es un alemán, es entender el humanismo, entender al ser humano y el humanismo como estilo mental de diálogo con la realidad humana, como un permanente afán por desarrollarse en su realidad. O sea, la idea de Erhard es que no estamos hechos de una vez para siempre, sino que, como luego diría un filósofo español bastante reconocido,
aunque era español, disculpadme la broma, Javier Zubiri, cuando dice aquello de que el ser humano es un ser histórico. O sea, nuestra historia consiste en ir haciéndonos. Entonces, bueno, para terminar este cuadro me falta otra idea que ya no tiene que ver con la ilustración directamente, sino que tiene que ver con nuestro mundo actual. Cuando ha dicho el doctor Martínez Otero esta descripción de elementos negativos o problemáticos de nuestra sociedad que bien merecen plantearse una transformación, ha citado una serie de aspectos. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué podemos hacer nosotros para acercarnos al cambio de eso? Y ustedes se darán cuenta que en los últimos años, yo lo vengo observando en los últimos años, y no muchos, lo que predominantemente se oye en muchos políticos es que todos los problemas del mundo son cuestión de pedagogía. ¿Les sonará esto? Allí donde hay un problema es problema de educación. ¿Les sonará, verdad? Y uno se pregunta, ¿y qué queremos decir cuando decimos que todo es un problema de educación? Porque ya llevamos siglos viviendo y hablando de educación, ya llevamos siglos viviendo y haciendo educación, y aunque es verdad que no estamos satisfechos por lo que vamos logrando, yo lo que noto, o eso es lo que a mí me preocupa, es que no concretamos qué queremos decir cuando decimos que tal problema se solucionaría con más educación o que tal otro problema se solucionaría con más pedagogía. En algún caso, pocas veces, esto sí está escrito por autores, en concreto un brasileño que falleció hace unos años, Paulo Freire, pero en algún caso sí se oye decir a alguien, eso es un problema de conciencia. O sea, no dicen las dos cosas juntas, porque nos dice el político de turno y no tiene por qué ser un experto ni darnos una lección sobre este asunto. Pero uno se puede dar cuenta, cuando dicen que todo es un problema de educación, si en algún momento dicen que es un problema de conciencia, será que lo que tendremos que educar será nuestra conciencia. O lo que es la educación es aquello que hacemos en relación con nuestra conciencia. Y uno puede seguir preguntándose, ¿y eso de educar la conciencia en qué consistirá? Porque uno dice, educa tu columna vertebral. Y entonces uno sabe que tiene que ir al gimnasio, estirarse, espalderas, y está educando su columna vertebral, músculos y huesos. O uno puede decir, educa, valga la expresión, es metafórica, tu corazón. Y uno sabe que tiene que hacer ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, para que el corazón tenga un movimiento que le permita fortalecerse como músculo que es. Pero cuando decimos que educación es fortalecer la conciencia, ¿de qué estamos hablando, como dice la gente joven? Y aquí viene otra cosa que es uno de mis fijezas mentales, aunque no me gustaría tener fijezas mentales. Es que estamos hablando de educarnos como seres que vivimos de las palabras en las que ponemos los pies de nuestra existencia. Porque ¿qué es nuestra conciencia? Si me dan una definición menos mala o más perfecta que decir que somos un mundo, museo, biblioteca de palabras, les agradeceré en el alma que me lo digan. Porque yo me noto que mi ser humano, López Herrerías, es un ser que se reconoce a sí mismo y reconoce a los demás porque tiene conciencia. Y la conciencia es un mundo reglado, lineado de palabras. De tal manera que las conductas que todos nosotros vamos haciendo, perdonad, al menos voy a decir, las conductas que yo voy haciendo a lo largo de mi vida, tengo que decir que nacen del mundo escrito de palabras que tengo en mi conciencia. Luego ya sé que cuando estamos diciendo, a mi modo de ver, esto es mi traducción, cuando alguien me dice en la tele que los problemas que tenemos son problemas de pedagogía o de educación,
que con eso me están diciendo relativamente poco, tengo que reconocer, o yo lo traduzco, a que me están diciendo que lo que tengo que educar es el mundo de palabras que tengo inscrito en mi conciencia. Otra pregunta, que ahora esto la vamos a dejar mínimamente entre paréntesis, es ¿y cómo se educan o cómo se inscriben las palabras en la conciencia? Les pregunto si tienen un poco para luego. ¿Ustedes se reconocen como que ustedes son sujetos que viven a partir de lo que tienen almacenado en la conciencia? ¿Y qué tienen almacenado en la conciencia? ¿O qué tenemos almacenado en la conciencia? Palabras. La respuesta a esta pregunta que les acabo de hacer, aunque la vamos a dejar un mínimo entre paréntesis, es de un psicólogo ruso que murió prematuro, pero es una persona muy reconocida mundialmente. Esto de murió prematuro no sé si es una licencia, pero bueno, murió con 30 y algún años, discúlpenme porque tendré que debatir. Que se llama Vygotsky y dice, somos huellas que se sintetizan en palabras. Fíjense qué bonito. O sea, las palabras, viene a decir este autor, este psicólogo, son la traducción de la que los humanos somos capaces por tener el don de la palabra, que es la gran diferencia con todos los otros seres, la traducción de las huellas, o sea, la traducción de lo que vivimos, la traducción de lo que nos pasa. Porque si no me pasa nada, genero pocas palabras, genero pocas vivencias, y como genero pocas vivencias, tengo pocas huellas, y como tengo pocas huellas, me faltan registros conscientes de cómo comportarme en este caso, en aquel caso o en el otro. Es lo mismo que ocurre cuando decimos, hoy nos falta educación en valores. ¿Cómo traduciríamos esta frase con el lenguaje que nos estoy diciendo? Que nos están faltando experiencias de conciencia valiosa, que vivida la podamos traducir en palabras como algo que se va incorporando en mi conciencia. Entonces, lo que notamos hoy, muchos en la experiencia de todos, es que nos faltan registros de palabras con las que afrontar situaciones vitales para las cuales no nos hemos preparado, no nos han preparado. Efectivamente, nos falta un problema de educación. Entonces, aquí es donde y ha acertado también Valentín cuando me ha presentado. Últimamente llevo 18 meses de cierto atasco editorial. Esto, de alguna manera, es un libro que tengo por ahí que ninguna editorial aún me ha dicho que me lo querría publicar, que se titula Nuevos discursos de la ilustración. Discursos para una nueva ilustración. Yo no sé si será por la palabra discursos. Tengo que decirles que la palabra discursos aquí está tomada en su sentido etimológico, que es muy bonito y nada pedante. Discurrir es que uno corre, currir, viene del verbo latino curro, curris, currere, concursi, cursum, correr. Cursum, curso, discurso, correr. Y dis es una preposición, un prefijo que significa desde. Yo discurro cuando hago un discurso, o sea, cuando hago un recorrido desde una idea por otras ideas. ¿Y por qué me he acordado de esto de los discursos? Porque miren ustedes, en el siglo XVIII también, cuando la famosa ilustración, la diosa razón, Rousseau, el famoso Juan Jacobo, que no le dieron el premio, había una academia en Dijon, el pueblo de la mostaza, la ciudad de la mostaza francesa, Dijon, que cada año convocaba un concurso como un ateneo que eran. Es como si el centro asturiano estuviese boyante y cada año convocase un concurso. Bueno, que no sabemos si está boyante o es por política empresarial. Perdón. En todo caso, esto es lo que ocurría, que en los años 1770, 80, no recuerdo los años exactos, pero por ahí, Rousseau se presentó con dos escritos, 2 años seguidos, a los premios que proponía la Academia de Dijon. Uno trató sobre discursos sobre las artes y las ciencias, y el otro discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Y fíjense qué curioso, no se lo premiaron, les debió
sonar aquello que escribía Rousseau sobre esto de la desigualdad entre los hombres, algo muy raro, y luego ha sido uno de los grandes pontífices, iba a decir, uno de los grandes generadores del mundo de la democracia, esto de la voluntad general, el pacto social, etc., son las ideas de Rousseau volcadas en aquel discurso que no le premió la Academia de Dijon. Entonces, en este libro sin publicar y en esto que les intento contar, ¿qué es lo que a mí me ha preocupado? Pues ya no le doy la vuelta a la hoja, porque ya podemos estar casi a punto de ir terminando. Pues me ha preocupado que dentro de mi, iba a decir ideología, en honor a mi amigo José María, dentro de mis ideas sobre este asunto que les vengo contando, yo creo que uno de los problemas que tenemos para esta metanoia, para esta transformación de nuestra sociedad a mejor, es que nos eduquemos. ¿En qué? En hollar nuestra conciencia con discursos, con palabras que nos puedan aportar un algo más de luz. No olviden que lo de la diosa razón y la ilustración se llamó también el siglo de las luces, el siglo de las luces, porque se trataba, ellos escribieron la enciclopedia y otros documentos para aportar luces que respondiesen a los problemas que el mundo había venido teniendo, que era pues el de la sumisión, el del totalitarismo de unas clases sociales sobre otras. Lo de totalitarismo no sería la palabra exacta, pero muy semejante. Entonces se trataba de un movimiento de liberación, y ese movimiento de liberación requería otras ventanas, otras luces, en definitiva, otra manera de pensar. Y a mí me parece que de eso, dicho en positivo, estamos un poco escasos. Les pondré algún ejemplo, que probablemente se podrían poner muchos más. Hoy, en las noticias de hoy, en este telediario que hemos vilipendiado un poco hace un ratito, he oído hablar de la cultura del odio. O sea, se trata de superar la cultura del odio, pero oiga, y no tenemos otro lenguaje. O sea, nos vamos a hollar ahora diciendo que es que vivimos en una cultura del odio. Yo creo que habrá que analizar los problemas de manera más razonablemente lógica. Hay problemas de dificultad social, de dificultad económica, de falta de desarrollo personal, de experiencias negativas de no sé qué tipo, pero esto de que estamos en la cultura del odio, pues a mí, ¿qué quieren que les diga? Podríamos dedicarnos a decir que estamos en la cultura del amor, ¿y por qué no? Porque diciendo que estábamos en la cultura del amor, estaríamos haciendo propaganda, al menos estaría el aire lleno de un viento que nos transmitiría una palabra cargada de sentido valioso para la humanidad. Pero aunque sea como hoja expandida por el viento, a mí oír la palabra odio, será que la he oído pocas veces en mi vida. Alguien me podría decir, no sé, es que tú no quieres oír la palabra odio porque no quieres estar atento a la realidad. No, si la realidad no es que las personas se odien, la realidad es que hay una serie de circunstancias y de problemas y de conflictos que no bien atendidos de otras maneras y en otras circunstancias generan ese tipo de conducta, el tener vacía la conciencia. Porque a partir de lo que he dicho, si yo estoy mal educado, sobre todo estoy mal educado cuando tengo mi conciencia libre de palabras. Es como si pongo aquí una biblioteca y la dejo sin libros. Es como si pongo ahí mi conciencia un poco al trasluz de un rayos X y la tengo libre de palabras, libre de experiencias, libre de huellas que me hayan sentido, que me hayan permitido vivir que la vida merecía la pena. Otro ejemplo. Bueno, este ya puede ser más... Además no sé muy bien si hasta sé decirlo, porque aún me tengo que entrenar un poco más porque ya me ha pillado con las neuronas cargadas de otros mensajes. Es este asunto que se concreta en el autobús de los que han dicho que los chicos tienen y las chicas tienen. Oiga, si eso no están diciendo que haya que respetar la condición que cada persona vaya generando, lo de la ideología de género.
Si no se está diciendo que no haya que respetar eso, se está diciendo que el humano es un ser bio, psico, socio, cultural. Y que hay que atender a los aspectos culturales, cómo no. Y que hay que atender a los aspectos psicológicos, cómo no. Pero también habrá que atender a un asunto radicalmente inicial, que es un ser biológico. Y la naturaleza nos ha hecho así con alguna finalidad. Es verdad que en el ser humano esa exigencia de la biología y esa finalidad no es como en la piedra, fósforo o dime algún nombre de piedra, de geología, o fósil de cualquier tipo. Es verdad, pero eso no quiere decir que tengamos que poner lo biológico y tacharlo, porque no nos interesa. Pues no, o sea, a mí me parece, repito, que hay una serie de elementos en nuestra sociedad que no necesitan arreglarse desde el dominio ideológico de aquellos que defienden ciertos tipos de cosas más o menos sesgados, sino que lo que hay que buscar es escribir nuestra biblioteca con nuevos libros, hablo metafóricamente, que lancen algún mensaje nuevo y diferente para solucionar los problemas de nuestra realidad. Porque si no, me temo que nos vamos a ir acomodando a estas expresiones como la del post. Es que a ustedes no les choca encontrarse con un libro, por ejemplo, que se titula Lo posthumano. Y lo posthumano lo que dice es que el humano hay que ponerle en relación con la ecología, que el humano es un ser que está muy ligado a las cuestiones digitales, pero eso no quiere decir que el humano sea hoy un ser posthumano, sino que será otra manera de cómo plantear la proyección del ser humano para nuestra realidad concreta. Bueno, pues yo aquí he planteado, solamente los voy a verbalizar porque ya me temo que puedo estar, bueno, aún 5 minutos más. Los 5 discursos, que por esto les he dado la hoja también, por si lo quieren luego tranquilamente en algún momento convertir en tema de trasvela, apagan la tele y dicen, oye, vamos a charlar un poco de esto. No son 5 discursos, o sea, 5 estanterías del museo, biblioteca de mi conciencia, que tengan que ser estos inapelablemente, o de una manera, diríamos, científicamente. Yo me he fijado en estos 5, pero ustedes podrían añadir o quitar alguno con toda libertad. La idea, repito, es esta. Se trata de buscar rearmarnos en nuestra conciencia de mensajes que puedan merecer la pena como algo que transmite carga positiva de cómo vivir la existencia, teniendo en cuenta lo que hoy ya sabemos, lo que hoy hemos vivido y lo que hoy tenemos delante de nosotros. Porque estar en las beligerancias de te quito la palabra porque no me gusta lo que dices, de entiendo que el mundo tiene que ser como lo digo porque es lo más progresista o cosas parecidas, no nos lleva, a mi modo de ver, a ningún sitio. A mi modo de ver se necesita silencio, reflexión, respeto y buen intento de entendimiento. Y para que vean que es verdad lo que les estoy diciendo, de que somos seres que nos nutrimos de las palabras que tenemos en la conciencia, sueñen una cosa. Sueñen que el mundo hoy estuviese dominado por la palabra respeto y amor. Podría ser, ¿por qué no? El mundo sería como es, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo es? Porque efectivamente lo que dicen los políticos en la tele, falta educación. Pero ¿qué es lo que dicen cuando dicen que falta educación? Que no nos transmitimos experiencias verbalizadas en las que se troquele en nuestro espíritu el valor de esas palabras, sino que vivimos para la superficialidad de educarnos para lo funcional, lo fructífero. ¿Y quién educa lo lumínico de nuestro espíritu? Lo luminoso de nuestro espíritu. En la tradición, eso también lo educaba mi abuela y mi madre y mi padre y el tío paterno, o materno, los dos. Hoy eso no lo educa la escuela porque no tiene tiempo y porque además anda despistada.
Y no lo educa la sociedad, primero porque no existe y segundo porque no le interesa. ¿Qué sociedad no existe? La del hogar que da calor. Porque hoy para encontrarse un hogar que da calor hay que darse más de una vuelta a la redonda. Bueno, estoy divagando. Discurso primero. Aquí descrito el discurso filosófico de un nuevo humanismo. ¿Discurso filosófico en qué sentido? En que tenemos que pensar lo que nos enseñó Einstein, que aquí he dicho más de una vez. No nos damos cuenta que todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos por el encuentro con los demás. Dice Einstein, qué raros somos los mortales. Y él dice, yo tengo que reconocer que todos los logros que he conseguido de tipo científico los he conseguido gracias a la gente que me ha ayudado a conseguirlo. ¿Qué tenemos metido en el hondón de nuestro cerebelo? O de nuestro bulbo raquídeo, o de nuestra alma, ¿cómo se llama? No, de nuestro cerebro reptiliano. Tenemos metido el yo, porque tengo que sobrevivir, tengo que respirar, tengo que alimentarme, etcétera, etcétera. Pero eso no es óbice para que sea capaz de pensar, de vivir más que de pensar. Que yo no sería nada de lo que soy si no hubiese sido por el encuentro con los demás. Y este mensaje solamente me lo oigo a mí mismo. No lo oigo a nadie, ni escrito, ni hablado, ni dicho. En todo caso surge, no seas egoísta, pero nunca se dice la razón de fondo. La razón de fondo es que nuestra conciencia no es autónoma, es dialogada. Tiene que irse haciendo autónoma, como responsable de su existencia cada uno. Pero tenemos autonomía de conciencia porque hemos tenido con quién dialogar. Luego yo soy un ser para el otro, etcétera, etcétera. De esto hay mucha literatura muy bonita en muchos grupos de escritores, ya sean novelistas, filósofos y demás, de la segunda mitad del siglo XX. Somos un ser respectivo, relacional. Segundo discurso, el discurso antropológico de la conciencia global. Esto lo insinuó cuando dijo Valentín, cuando dijo el doctor Martínez Otero. Dice, pudo ser una razón que exageró. Esto es lo que aquí quiero decir. ¿Qué ha pasado en la historia de Occidente? Bueno, ¿qué ha pasado? Entiendo yo. Desde Aristóteles, por citar una figura, hasta ayer, hasta hoy también, que ha predominado la inteligencia que daba poder, cosa diríamos, a mi modo de ver, lógica, coherente. ¿Y qué conciencia era la que daba poder? Aquella que te permitía decir que tenías la verdad. A mí me gusta hacer esta hilazón: inteligencia, verdad, poder, dominio. Y ocurre, y esto también es literatura, reflexión medio oculta y no dicha, se dice poco, que la racionalidad tiene tres grandes polos de referencia y que están en la existencia del ser humano, pero hay dos que están en los museos. Ahora museos, dicho no en el sentido metafórico de museo de palabras, sino museos que están encerradas en lugares, que son lo que tiene que ver con la belleza y con la bondad. Si, por ejemplo, analizásemos el lugar de la escuela, en la escuela, ¿qué se educa? ¿Al ser humano completo? No. Se educa a la racionalidad epistémica hasta a diferentes niveles o estratos para conseguir que el joven o el niño se vaya preparando para ocupar un lugar en el engranaje fructífero de la sociedad. Discúlpenme, doy muchas luces. Está bien. Ya voy a terminar. Pues no. Yo creo que esto no. Einstein, no sé si era Einstein, también hablaba algo de esto que decía, dice, no hay nada más bello que las matemáticas. No podemos dedicar nuestra inteligencia a formarla solo para lo epistémico, para el conocimiento científico, porque además de que en ese caso no disfrutamos de la vida, nos estamos quedando
recortadísimos en las expectativas de nuestro espíritu, que en vez de ser un espíritu para vivir la verdad, la belleza y la bondad, es un espíritu que vive hipotéticamente para buscar la verdad, que casi siempre es una verdad envuelta en elementos de poder. Y cuando es una verdad en elementos de poder, ya no es verdad porque lo sea, sino es verdad porque te pueden. Hace bastantes años estaba en San Lucas de Barrameda una tarde del mes de mayo. Iba a empezar el rocío y estaban pasando barcazas, chips de un lado al otro del río. Y de pronto, por el coto de Doñana, se va a poner el sol. Y un chaval de la tierra que venía en una mobilete se paró. Se subió a un pollete que separaba el paseo de la playa y estuvo mirando la puesta de sol. Y yo me lamenté y me preguntaba, digo, ¿cuántos chicos de mi Madrid tendrán la oportunidad de, como ha hecho este chico de la tierra, que se le veía no muy letrado, perdón, por la indumentaria y el aspecto y no sé qué, en eso que venimos llamando lo cognitivo, se había parado a disfrutar de la belleza del paisaje? Y ahora, porque he puesto un ejemplo de belleza, pero no digamos, si lo dijésemos, de bondad. Y por último, para caer en la cuenta de que nuestra vida está ligada a la verdad, la belleza y la bondad, escriban cuando tengan tiempo 20, 30, 40 actos cotidianos en una hoja. Y vayan poniéndole a cada lado del acto cotidiano, he comido, he conversado, he charlado, he paseado, no sé qué, con qué sigla le va mejor aquello. Si es un acto que tiene que ver sobre todo con la verdad, ¿es un acto que tiene que ver sobre todo con la belleza o es un acto que tiene que ver sobre todo con la bondad? Y verán que no hay ninguna cosa que hayan escrito a la que no le venga bien ponerle alguna sigla, porque todos nuestros actos ineludiblemente están ligados a una de estas tres variables. Tercer discurso. Como ven, van un poco de lo más abstracto a lo concreto. El primero era el filosófico, ¿qué idea del humano tengo? Creo que tenemos que ir hacia un humano mucho más respectivo. El segundo, ¿qué idea antropológica tengo? La de que es una inteligencia, ¿cómo dices tú? Compleja, ¿no? Tú dices unidiversa. No hay nada como dar una conferencia con un sabio al lado, ¿no? Tercero, un paso más concreto, el discurso político de la democracia. Para no entrar en muchas más cosas, diré una cosa. Sería de obligado cumplimiento durante unos cuantos años que los medios de comunicación, siempre que dicen política o democracia, explicitasen el adjetivo ético o ética. Porque es que, para colmo y a contrario, se ha puesto de moda consciente y muchas veces, claro, inconscientemente, que la democracia vale todo, aunque sea una conducta que no tenga nada que ver con la ética. Y nos lo hemos creído. Y claro, así desde luego los telediarios no pueden ser mucho más bonitos de lo que son. Casi no comentaría más de esto. Es que me parece que vivimos una cuestión política que llamamos democracia, pero más baja de nivel humanizador no puede ser. Porque si ya es un poco más baja, pues ya pasaríamos a madurarnos en otra experiencia. Entiéndanse que este madurarnos tiene un pequeño juego de palabras. El cuarto discurso estaría ligado a otro horizonte luminoso, que a mí me gusta decir competencia cooperativa. Bueno, esto tiene un trasfondo un poco más largo, pero muy brevemente y en síntesis, a mí me preocupó desde que empezó a decirse hace 15 o 20 años en nuestro contexto escolar que teníamos que prepararnos para saber hacer competencias, el que se viese como una cosa negativa. Es verdad que es una palabra que viene cargada del mundo de la empresa y que entonces parecería que el sistema escolar tiene que estar ligado al mundo empresarial. Sí y no. El mundo de la escuela tiene que estar ligado al desarrollo de personas. En lo luminoso, humanismo más global, y en lo fructífero, humanismo más concreto en cuanto al trabajo y en cuanto a la productividad, no me importa decirlo. Competencia, a mi modo de ver, no nos tiene que dar ningún miedo. Es una palabra que indicaría que los humanos tenemos que prepararnos bien
para desarrollar nuestra acción humana de la manera más digna, valiosa y adecuada posible para uno mismo y para los demás. Por esto le añadí a la palabra competencia cooperativa, porque si vengo del discurso 1 que decía que yo soy un ser respectivo, vengo del discurso 2 que dice que los humanos debemos comportarnos en el horizonte de lo verdadero, de lo bello y de lo bueno, no puedo plantearme que yo me puedo pasar mi vida infantil, juvenil o madura esperando a ver cuándo me jubilo, esperando a ver si el otro saca el trabajo por mí o siendo un parásito. Yo creo que hoy nuestra sociedad requiere fuerza de ánimo y seriedad para trabajar y hacer con la mayor dignidad posible. Eso sí, no para robar al vecino, ni para llevármelo crudo, ni para consentir acciones que vayan en contra del sentido común ético. Y eso se arregla si entendemos que yo tengo que esforzarme por ser lo menos malo posible, porque vivo en cooperación con otros. Y no puedo estar esperando el que sean los otros los que me arreglen todos los asuntos de mi existencia, porque he nacido y existo para algo. ¿Esto va en contra de la ayuda o va en contra de la socialdemocracia o va en contra? No, en absoluto. Solamente es una llamada de atención que la mejor manera de ser competente es ser cooperativo. Porque si uno vive rodeado de personas incompetentes, lo que están haciendo esas personas es ser poco cooperativas, porque no aportan nada al bien común. Y por último, el más concreto sería el discurso que he llamado educativo para la cultura de la comunicación. Aquí sobre todo se analiza, también lo refirió el doctor Martínez Otero, este asunto de que hoy vivimos en una cultura pues radicalmente diferente a la que hemos vivido. Yo ya, por ejemplo, podríamos decir que llevamos como 3 microculturas. Esta última es la de la expansión de la digitalización. Esta última es la de la 4ª revolución industrial que llaman. Ahora bien, ¿hay que acabar con las pantallas, con los medios de comunicación y con todo esto? No. Pero lo que tanto se dice hasta en los medios, hay que llevar ahí educación. ¿Y cómo se lleva? Potenciando, repito, la conciencia. ¿Y cómo se potencia la conciencia? Con normas, pero sobre todo con experiencias, con modelos y con situaciones en las que uno no se deje dominar por la fuerza estudiada que nuestro cerebro producen las pantallas, o sea, las imágenes, sino potenciando aquello que creo que nadie por el momento pondría en duda, y es que la gran diferencia del ser humano es que es capaz de convertir la imagen en idea, pero que convertir la imagen en idea supone un esfuerzo mental que no se da de manera improvisada, a la ligera o fácilmente, sino que requiere un entrenamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que como a todos se nos gana mejor porque venimos de ese magma natural a través de la imagen, pues a todos se nos hace ver que estés ligado a ello porque ello te da un calentón perceptivo. Pero es un calentón perceptivo que si no lo traduces en lenguaje de racionalidad verdadera, de racionalidad bella o de racionalidad bondadosa, te quema el espíritu, te lo chamusca, pero te lo hunde, diría un joven, en la miseria. Avanzar en humanismo. Resumen, ética. Consistimos en hacernos de manera valiosa. Y amor, el más elevado valor de nuestra realización. Hacernos el bien. Me he alborotado un poco, discúlpenme, gracias por la atención. Es una pena que todos los que no han venido se lo han perdido. y vamos a hablar un poquitín. Bueno, pues muchas gracias, José Ángel. Realmente nos has deleitado con tus palabras y nos has lanzado también muchos términos estimulantes, muchos conceptos, muchas reflexiones. Seguro que ahora pues, algún compañero, alguno de los presentes quiere decir algo, ¿no?
Yo por mi parte te diría cómo no estar de acuerdo con lo que has dicho. Naturalmente en eso estamos, de un modo u otro participamos de estas ideas. Pero aterrizaría más por pertenecer a una facultad de educación en ese discurso que has denominado educativo, en lo que tiene que ver con la pedagogía, esa conducción del ser humano a lo largo de todas las edades, en el que por otra parte confluyen los 4 discursos en tus términos anteriores, porque está naturalmente la pregunta por el hombre, la conceptualización sobre el ser humano, que sería la parte filosófica y antropológica respectivamente, lo político, porque también de alguna manera nos influye con las leyes educativas que establecen pues, los políticos oficiales, los legisladores, lo cultural, porque somos seres de cultura, aunque a veces esa cultura sea aberrante, según decía ahora José Ángel también, esa cultura del odio, pongamos, que parece una contradicción en sus términos, indiscutiblemente, para llegar a esta educación. Y en la educación tendríamos que volver la mirada, yo creo, hacia aquello que nos constituye como civilización incluso, cuando el hombre empezó a tomar conciencia de sí mismo, cuando el hombre se dio cuenta de la necesidad de tender la mano y probablemente donde se alcanzaron también niveles más elevados de pensamiento, pues fuese en esa Grecia clásica a la que te referías, con esos grandes pensadores que lo son de la humanidad, como Sócrates, Platón, Aristóteles, después, por supuesto, también pues San Agustín, que retomaba ideas de Platón y las enriquecía también con sus propios posicionamientos. Hablamos también del cristianismo, obviamente, y allí está igualmente Santo Tomás, con toda la revisión del planteamiento aristotélico. Y, de nuevo, en la educación, yo creo que ese humano que a veces se nos antoja demasiado abstracto, tenemos que encarnarlo en cada persona. Por eso, muchas veces me siento muy identificado con la educación personalizada, que por otra parte no creo que sea una propuesta acabada, quizá en nuestro contexto pues habría que referirse, como es lógico, a García Oz, pero también García Oz bebe de estas fuentes filosóficas, de los personalistas, por ejemplo, franceses, como Emmanuel Mounier, como Jacques Maritain, como Pierre Faure, todos ellos con esa idea del valor de la persona y también de la comunidad. Y yo creo que es fundamental que sepamos que personas somos todos, no solo aquellos que desde una actitud narcisista, a veces fanatizada, pues nos lleva a elegir a aquel que viste como nosotros, que se peina de la misma manera, que habla también con los mismos términos, sino también la apertura al otro diferente, naturalmente en un contexto convivencial, porque persona se extiende a la mujer y al hombre, ahora que está también la cuestión de género tan presente en nuestros días, a la que se refería igualmente el profesor Herrerías cuando hablaba de la forma de hablar con los morfemas de género bien marcados en todas las ocasiones y a veces de una manera superflua. Pero la persona también se refiere al menor y al mayor, se refiere, por supuesto, a los más vulnerables y a los que a veces establecen procesos de exclusión para otros, a las personas con diversidad funcional o sin ella, al rico y al pobre, a todos se extiende la consideración de persona. Y yo creo que en nuestros días, y también por las aportaciones, por ejemplo, del profesor García Oz, y esto quizá lo conozcan más los dos compañeros que tengo en la mesa, quizá vosotros, y me gustaría conocer vuestra opinión, está llamada esa educación personalizada a profundizarse, a abrirse a estas cuestiones a las que antes nos referíamos, de la tecnología, de los fenómenos migratorios que tantos desafíos plantean a nuestras sociedades, etc., ¿no? Por tanto, yo sí creo que hay que avanzar en el humanismo. En modo alguno podemos hablar del poshumanismo, salvo que se refiera a una crítica de ciertos procesos de robotización, de automatización, de mecanización de nuestra vida, que por otra parte sí se dan, sí se producen, y hay que estar muy alerta y neutralizarlos como se pueda, ¿no? Todo lo que somos, se ha dicho en algunas ocasiones,
lo somos por la educación. Una educación que no es meramente familiar, que es la primera y más importante, ni es exclusivamente escolar tampoco, sino que se abre, y aquí tenemos a una acreditada catedrática en estos ámbitos, a la sociedad en su conjunto, a esa pedagogía social y a esa educación social que son tan necesarias y que exigen un compromiso por parte de todos. Bueno, yo voy a ceder el micrófono, no sé si a la profesora Limón Mendizábal o a quien quiera intervenir. No, a mí no. Gracias, profesor López Herrerías, por esa magnífica conferencia, magnífico discurso que nos invita a la reflexión y realmente están detrás valores eminentemente sociales que tenemos que hacerlo realidad en cada persona y me parece muy acertada esa reflexión, Valentín, de hacia una educación personalizada, ¿verdad?, más abierta, atendiendo a la peculiaridad de cada persona, pero siempre en función de lo que esa persona es y de lo que puede llegar a ser a través de la educación. Y yo creo que también es muy importante que interioricemos todos los educadores, los profesores, los valores educativos, la educación, porque si queremos transmitirlos, yo siempre se lo digo a los alumnos de educación social, los tenemos que interiorizar para hacerlo realidad nosotros en primera persona y después poderlos transmitir y que lo vivan también todos los alumnos que nos acompañen en ese proceso educativo. Y para mí, pues agradeceros mucho a los dos, ¿verdad?, las reflexiones, las ideas que me invitan a pensar y que seguiré pensando en estos días, de verdad. Y lo único, me van a permitir, perdón, que no me pueda quedar hasta el final, porque cada uno tiene una situación personal y yo en estos momentos, pues sintiéndolo muchísimo, ¿verdad?, voy a tenerme que levantar y ir para casa. Pero gracias de todo corazón. Disculpad que sí me lo había comentado antes la profesora Limón Mendizábal, Chayo, que se tenía que ir en torno a las 9. Muchas gracias, Chayo, y que vaya todo muy bien. Ya sabes que tienes pendiente con nosotros más de una botella de sidra. De verdad que sí. Gracias. Muchas gracias, que vaya. Adiós. ¿Y alguna conferencia más? También. Y alguna conferencia. Bueno, pues, profesor López Herrerías, a reserva de que quieran los compañeros intervenir, yo te quiero formular alguna pregunta. Estamos de acuerdo con el valor de todas estas palabras, pero ¿qué ocurre cuando hay una brecha entre las palabras y las acciones? Cuando menos nos hallamos ante una hipocresía, lo observamos, por ejemplo, vamos a lanzar en algunos políticos. Esto cómo repercute en nuestros ambientes, cómo influye en nuestra escuela, en nuestros alumnos, en los que tienen menos capacidad para discriminar, para establecer una crítica de lo que está produciéndose. De manera que yo estoy de acuerdo con el valor de esas palabras, somos seres narrativos, ahí está Paul Ricoeur para decirlo, para actualizarlo, pero de alguna manera, muchas veces, la mejor manera de hablar es hacer, la mejor manera de decir es obrar adecuadamente. De ahí la importancia de generar ambientes donde haya un respeto, esa sensibilidad, esa apertura, esa afabilidad, esa responsabilidad hacia el otro, pero por supuesto donde se descubran acciones también en todas estas direcciones que las palabras nos inspiran. ¿Por qué? Por ejemplo, en psicología se habla a veces del doble vínculo, las diferencias que hay, la brecha, José María, entre lo que se dice y cómo se dice, y en la medida en que esto sea continuo, puede generar un doble vínculo que es tanto como hablar en este caso de una doble trampa, de la que difícilmente se sustrae la parte más débil de la relación. Puede ser el niño, a priori, puede ser el subordinado laboralmente, puede ser en una pareja también el más confiado, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, esto. Y en términos más pedagógicos se habla también de la diferencia entre ese currículum, vamos a llamarlo explícito, y el oculto. Cuando hay una manifiesta incoherencia entre ambos, ¿cuál es el resultado? Bueno. Gracias, Valentín. No, indudablemente hay dos cuestiones que me ocurren comentar a esto que dice con todo sentido Valentín. Uno, que probablemente las ciencias del cerebro, la neurología, nos pueda ir ayudando a conocer las claves de por qué ocurren ese tipo de conductas. ¿A qué tipo de conductas me refiero? A los que están ligados con esto que podremos decir, siguiendo la tradición, imperfección, limitación, condición humana. Ya un clásico latino, de hace 2000 años, día más, día menos, porque no sé si fue exactamente antes de Cristo o después, Ovidio, dejó una sentencia en latín para el disfrute de la comunidad que decía: veo lo mejor, sin embargo sigo lo peor. Video meliora, provoco y deteriora secur. Es decir, que el humano es un ser que, según sabemos ya, en lo poco que yo sé, por ejemplo, de neurología, pues tiene en esto que se llama el cráneo una serie de elementos que cumplen distintas funciones que no están entre sí, desde luego, muy bien compaginados. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con lo de muy bien compaginados? Aquí tenemos un cerebro reptiliano, que es una masa de neuronas, de nervios, que sirven para regular nuestra vida vegetativa. Respirar, comer, alimentarse, reproducirse, etcétera, etcétera. Eso no queda perfectamente en ningún ser humano, ese mundo de realidad que está ahí, no queda perfectamente controlado ni dominado por la fuerza del córtex, lo que tenemos en lo frontal, parietal, temporal, occipital, donde nacen digamos, nuestros hipotéticos buenos deseos, nuestros hipotéticos buenos afanes, etc. O sea que aquello de que fuimos expulsados del paraíso terrenal porque no nos portamos bien, es una metáfora, es una manera de contar un hecho que está escrito en el ser humano. Ahora bien, la otra parte que quiero comentar la he un poco insinuado, creo, tal vez no la he desarrollado bien, y recoge un poco la inquietud que el doctor manifiesta. Y es que nosotros no tenemos Vaya, se me ha ido el santo al cielo. Un momentito. Sí, que nuestras palabras no son la frase de Vygotsky. Somos huellas que se sintetizan en palabras. Digamos que hay dos niveles de aprendizaje de conductas espirituales, de conductas culturales de nuestra personalidad. Y ambas son complementarias. Un conducto de aprendizaje es la emulación, la imitación y la experiencia de actos. Y otro es más verbal. Pero ambos también se complementan, porque aquel que se vive como experiencia solo se convierte en verbalización si ha sido vivido de manera emocional. Eso pasa tanto para el aprendizaje académico como para el aprendizaje vital. Si yo me aprendo una cosa, en este caso la tabla de multiplicar, o me aprendo un acto de generosidad que he imitado en mi madre, en mi padre o en mis tíos, no es tanto solo por el hecho cognitivo de haberlo experimentado, sino porque además se ha añadido que aquello lo he vivido con una fuerte carga emocional. De tal manera que, repito, está estudiado por la neurología, como muy bien saben ustedes, que la memoria a largo plazo y a medio plazo está muy relacionada con el tipo de experiencia vital que se le ha añadido a ese aprendizaje. Yo les pondría un ejemplo, aunque no estamos para perder mucho el tiempo. Yo estaba en el colegio, primero de bachillerato, y estábamos todos en fila, así como un AU delante del profesor. Y aquel día los partidos judiciales eran los de Cáceres. Yo no me los había aprendido, pero para que no me mandase al último, en una micra de segundo, es una exageración, en pocos segundos me aprendí los partidos judiciales de Cáceres.
hasta el día de hoy. Alcántara, Correa, Garrovilla, Serval, Hoyos, Jarandilla, Lodosán, Montánchez, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Trujillo, Valencia de Alcántara. Los demás me los aprendí, diríamos, normalmente, sin la carga emocional de privarme o de querer evitar que me mandasen al último. No me acuerdo de ninguno. Madrid los puedo reconstruir, pero no me acuerdo. Pues ese tipo de experiencia nos pasa en todos los órdenes de la vida. Pero ¿qué es lo que yo creo que nos pasa hoy? Siendo un poco pesimista en la observación, pero no creo que tanto por mi mirada, sino por lo que me da el ambiente. En las escuelas nos educan como mucho, repito las mismas expresiones, lo fructífero. O sea, aquello que hay que aprender para ser alguien útil en la sociedad. Predominantemente. El currículum explícito, porque currículum oculto prácticamente no hay ninguno, sino la dejadez para acercarnos a la gamberrada. ¿Y qué es lo que se aprende fuera de la escuela? Fructífero no mucho, pero lumínico tampoco. Discúlpenme que antes no lo he explicitado. Por el uso del lenguaje me van entendiendo, discúlpenme. Es una distinción que creo que es de Francis Bacon, un filósofo del siglo XVI inglés, que yo descubrí hace unos meses leyendo no sé qué cosa, pero que me pareció una distinción fabulosa. Distinguir, educar lo fructífero y lo lumínico, lo luminoso. Lo luminoso es lo que hoy decimos que nos falta cuando decimos es que no hay humanidades en los planes de estudio, porque no se estudia latín, no se estudia griego, no se estudia filosofía. Entonces, mi pregunta a Valentín, en respuesta a su pregunta, es ¿dónde encontramos hoy experiencias y lenguaje? Porque la experiencia se convierte en lenguaje. O lenguajes solo que le digan a un adolescente cómo vivir su vida de manera que la tenga inserta en su espíritu, parecido a como a mí emocionalmente se me insertaron los partidos judiciales de Cáceres. Pues yo veo ahí un déficit bastante lamentable, porque la sociedad no prodiga ese tipo de entrenamiento y la escuela, nos dirían los profesores, que bastante tienen con tener a medio amansados al conjunto dominante de los alumnos que tienen delante. Bueno, muy rápido, porque quiero hablar con José María. No, yo diría, perdón un momento, José María, porque me ha preguntado, sí. Yo diría, aunque ya lo ha respondido José Ángel, que es cuestión de una urdimbre afectiva, por un lado, en términos de Roz Carballo, una urdimbre que sea bien trabada, en suma consistente, de afectividad, pero también de estímulos intelectuales, culturales, en fin, de todo lo que se necesita para que vayamos haciéndonos personas en toda la intensidad de la palabra, para que pueda haber un despliegue humano intenso y extenso, ¿no? Si el adolescente está privado, ha estado privado de estos ambientes verdaderamente afectivos y estimulantes, pues va a ser muy difícil pedírselo con 16, 17 años, pero de ahí la importancia de apoyar a la familia, de apoyar a la escuela y de, bueno, también que la sociedad en lo posible pues vaya mejorando, pero para eso se precisan pues muchos profesionales como Chayo, como tú, como José María, como los compañeros, ¿no? Muy bien, adelante José María. Bueno, es bueno que un tema de preocupación permanente y recurrente del profesor José Ángel López Cerrerías tenga que ver con dos temas que a mi modo de ver son fundamentales: el humanismo y los valores. Y es bueno porque en todo proceso de cambio social tenemos que reinventar un nuevo humanismo, y en este momento nos encontramos en un momento especialmente importante en cuanto a que crisis social que está afectando casi todos los órdenes de la vida y de la conveniencia de un nuevo humanismo. En ese sentido, José Ángel ha diseñado lo que podrían ser discursos que tendrían que ver con este nuevo humanismo o nuevo fenómeno de lo humano. Y está bien que él haya arrancado de la ilustración, del fenómeno de la ilustración, porque fijaros que desde el punto de vista social y político se tradujo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es retomado posteriormente en el año 1948
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es precisamente una carta de naturaleza desde el punto de vista de lo humano. Hoy día nos encontramos en un nuevo proceso de cambio donde sería necesario reflexionar acerca de un nuevo humanismo. Yo voy a citar unos cuantos hechos, unos cuantos fenómenos que exigirían de ese nuevo humanismo al que de alguna manera ha apuntado José Ángel. En primer lugar, la cuarta revolución industrial, que va a tener una incidencia muy determinante en cuanto al dominio de la informática, la cibernética, incluso la inteligencia artificial. Pero sé que ya estamos ahí. En segundo lugar, hay una nueva disciplina que acaba de aparecer y que supera ya lo ecológico, que es la bioética global, que está exigiendo de una armonización de la ciencia, la tecnología y la naturaleza. Y en tercer lugar, yo pienso que es indispensable un nuevo diálogo entre civilizaciones. Y aún asumiendo que la civilización occidental durante muchísimo tiempo ha sido el desencadenante de todo este proceso humanista, ahora tendríamos que pensar también en la aportación que pueden hacer otras civilizaciones desde el punto de vista de los valores. Yo ahora estoy, un tanto perplejo porque valores tradicionales que tenían que ver, por ejemplo, con la familia en nuestro país, se van perdiendo como consecuencia del cambio de la familia extensa por la familia nuclear y por la urgencia de tener que responder a situaciones problemáticas muy inmediatas, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la figura del pater familia, a la figura de la persona que de alguna manera dirigía el clan familiar. No sé si habéis dado cuenta que hoy día casi todos los ancianos tienen como soporte una persona procedente de Latinoamérica por el respeto y por el especial cariño que tienen hacia las personas mayores, cosa que en gran medida se ha perdido. Aquí nos han convertido en la tercera edad, que desde el punto de vista de la actividad productiva somos ya clases pasivas. Menos mal que ahora nos están recuperando los hijos para que desempeñemos una función utilitaria con respecto a nuestros nietos, pero hasta hace poco ni siquiera eso. Y sí, apuntabais la importancia que tiene el personalismo educativo, que como decía José Ángel, no es una cuestión de apertura, sino una cuestión de diálogo. Somos consubstancialmente con los otros. Qué pena que este discurso, por ejemplo, de José Ángel, no llegue hasta la clase política, porque la clase política, vosotros decíais que es necesario llevar pedagogía. Lo dicen ellos. Lo dicen ellos. Pero fíjate qué sentido le dan a la pedagogía. Cuando hablan, por ejemplo, de que en todo el proceso de Cataluña, todo el proceso de separación de Cataluña tenían que haber sido más pedagógicos, se están refiriendo a que tenían que haber dado más información a la ciudadanía, no en el sentido pedagógico que nosotros le damos al término. Claro que está necesitada esta sociedad de más pedagogía. Yo me estoy convirtiendo en un asiduo al centro asturiano, por el interés que siempre tienen este tipo de comparecencias, la de José Ángel, la de Valentín. Lo que sí he hecho en falta es una mayor publicidad a este tipo de comparecencias. Entonces, Valentín, no sé qué tipo de estrategias teníais que utilizar como gestores o responsables de la Casa de Asturias para que en lugar de ser una presencia, por otra parte, tan importante como la que se da normalmente cuando vengo, que no hay un mayor número de asistentes, ¿eh? En ese sentido, es una cuestión de gestión o de estrategia. A lo mejor tenemos que traer a nuestros alumnos de la universidad para que asistan a este tipo de ponencias, ¿no? Claro, porque imaginaros el regalo que podríamos hacerlo a esta gente joven que se van a convertir en el relevo generacional de todos nosotros. Y nada más. Bueno, José María, muy breve. Luego, si eso lo hablamos, nos tomamos el punto de sida ya para liberarnos de lo que parece bien. Mira, realmente es que es impredecible. Nosotros tenemos un boletín que llega a todos nuestros socios. Es verdad que a lo mejor este acto está muy de los primeros días del mes. El boletín físico, en papel, a lo mejor todavía no ha llegado, no lo sé, pero desde luego el electrónico sí, porque ya se envió el día 30, 31, ¿no? Sí, está, yo lo he recibido ya. Lo habéis recibido. Seguro. Es que
se dan cita muchos factores, es imposible, esto es impredecible. Ahora, lo que dices de los alumnos, indiscutiblemente. Sí, yo pienso que sí. Yo este año, hacía varios cursos que no he tenido oportunidad, he contado mucho con mis alumnos del máster de Paraguay. Incluso en una conferencia que dio José Ángel, no sé si fue en noviembre, sobre el Quijote, Sí, ¿te acuerdas? Sí. Os llené el salón, tengo que Claro, decirlo así, claro. gracias a los 30 y tantos que vinieron del Sí. Pero luego ya, el día que tuvimos lo de la presentación del libro en el Círculo Catalán, yo no me atrevía a decirles porque, claro, tienen otros profesores, etcétera, y mucho menos ahora que no tengo clase con ellos y hubieran venido a lo mejor, en el mejor de los casos, uno o dos. Uno o dos. Sí, Podemos llevarlo allí, por ejemplo, a la vuelta de vacaciones Pues sí, de Semana Santa, sí. podríamos, por ejemplo, Allí en jugamos el con- ámbito de la facultad, la ponencia que acaba de Sí, plantear hombre. hoy José Ángel, y responsabilizarnos a nosotros para invitar a los colegas y sobre todo al alumnado, porque entiendo que hacemos Mira, una labor muy importante, ¿no? Yo te puedo decir que di una conferencia, que la propuse yo, y me pusieron ciertas pegas, ¿no? Sí. Inicialmente, primero porque querían cobrar, hace 3 años, querían cobrar al departamento por el uso del aula magna. Y entonces dije, no, pues si les van a cobrar aunque sea €1, no quiero darla. Al curso siguiente, al año siguiente, quitaron esa norma, me lo dijo el vicedecano correspondiente, ¿no? Entonces lo planteé, para hablar de la inteligencia unidiversa, por cierto. La inteligencia unidiversa, que es un planteamiento en el que yo creo mucho desde una perspectiva filosófica y hasta neuropsicológica, ¿no? Porque indiscutiblemente la inteligencia es compleja, pero es unitaria, como el propio ser humano. Somos complejos, pero somos... Bueno, pero tuve la fortuna de que varios profesores de la facultad me llevaron a sus alumnos y se me llenó el salón. Incluso muchos se quedaron de pie y otros abrieron la puerta y se fueron. Un salón, no sé cuántas personas pueden caber ahí, 250 al menos, Sí, o sí, 300. sí, Se me llenó, fue algo extraordinario, me alegré mucho. Bueno, yo no sé si queréis decir algo más, si no os invitaría a que continuemos hablando, pero tomándonos un culín de sí. ¿Os parece bien? Vale, me parece Sí, bien. quería contestar Y al muchas señor. gracias y vamos a Es que aquí retirar el los apartado. socios somos muy mayores. Ya. No hay juventud. Sí. Y claro, al no haber juventud, O sea, la estrategia es esa, José María, se Sí, invita a sí, todo el sí, mundo, sí. pero lo que no... Ah, No, pero no es solo un fenómeno que se dé aquí. No, es un fenómeno, yo diría, totalmente general. Se da en todas las instancias. Es decir, la cultura hoy, lamentablemente, interesa poco. Sí. pero si Y es cuando se habla de cultura, se degrada el concepto de cultura. Por ejemplo, se utiliza el término cultura para cualquier cosa. Por ejemplo, la cultura del odio. Sí. Yo pienso que... Bueno, pues... Pero sí, sí, Perdóname que voy a decir una broma. Que esto que dice José María, a lo mejor se puede ir arreglando insistiendo mucho. Porque ya he conseguido tener a Tino como fan. que a mí- ¿sabe lo que estaba pensando? Que en vez de poner todas esas basuras que ponen de las cortes, tú más, que fuera usted a hablar de esto. Algo así. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias, José. Gracias a vosotros.